Ahí está. Bueno, tarde, está medio lenteja esto. Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora a pasar a ver algunas cosas más que tenemos que ver sobre diferenciales. ¿Están viendo ahí el PowerPoint? Sí, profe. Bueno. Esta es la fórmula de diferencial, ¿sí? Recuerden que si la calculan en un punto específico, a esta X la reemplazan por X sub 0, es un número el diferencial. Y ahí hablamos de el diferencial masculino. En cambio, si dejamos una X genérica, hablamos de la diferencial femenino, aunque está pasado de moda ahora hablar de masculino y femenino, pero si ustedes en la guía ven en el ejercicio, a ver, esperen, que justo había cambiado la guía, en el 44, bueno, acá hablan siempre de masculino, está bien, antes estaba como femenino, pero bueno, siempre hablan de masculino. Dice, hallar los diferenciales de las siguientes funciones. Antes estaba en femenino esto, en algunos libros incluso en lugar de hallar los diferenciales van a ver que cuando se calcula en forma genérica se habla de las diferenciales, como si fueran las funciones diferenciales, por eso el femenino, ¿sí? La diferencial es es calcular en forma genérica, sin un X particular. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes hallar la diferencial, que sería algo similar a lo que les está pidiendo en el ejercicio 44, supónganse que yo tengo la función f de x o y, como ustedes quieran, igual a la tangente de x. Y yo quiero que hallen el diferencial o la diferencial. En algunos libros lo van a encontrar en femenino, en algunos en masculino. Antes acá estaba en femenino, ahora se ve que lo pasaron a masculino. Me piden que calcule en forma genérica el diferencial, no en un x sub 0 particular. Entonces, ¿qué hago? Pongo la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? La secante cuadrado. Esto es f' de x por delta de x. Y esto es el diferencial de la función tangente. Genérica, no en un x sub 0 particular. Si la especificamos en un x sub 0, esto pasa a ser un número reemplazando al delta de x por el valor que corresponde, que es lo que estuvimos haciendo recién con las cuentitas. ¿Estamos? O sea, en el ejercicio 44 les piden que dejen expresado en forma genérica el diferencial. Bueno, teniendo en cuenta eso, yo voy a hallar el diferencial de la función identidad. Tenemos la función identidad. Acá puse como ejemplo la tangente, acá la función identidad. El diferencial de y, si aplicamos esta fórmula, ¿sí? Como se trata de la función identidad, decir diferencial de y es lo mismo que decir diferencial de x, porque y es igual a x, porque se trata de la función identidad. Aplicamos la fórmula de arriba. ¿Y cuánto da la derivada de la función identidad? 1 por delta de x. Entonces, ¿qué deducimos acá? Que el diferencial de x resulta igual al delta de x. Cosa que no pasa con delta de y y diferencial de y. Entonces, muchas veces van a ver que en lugar de escribir esto es una notación, se reemplaza
al delta de x por el diferencial de x. Y fíjense que si yo acá paso esto al otro miembro dividiendo, tenemos lo que se conoce comúnmente como la notación de derivadas usando diferenciales. Esto se usa muchísimo en física. Por ejemplo, si yo tengo la función posición. En física, generalmente a la función posición la escriben como x de t. Nosotros, en el apunte, en la guía, usamos como función posición s de t. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo el tiempo y acá tengo la posición, que en física usan x, nosotros usamos s, ¿sí? La posición, por ejemplo, de un móvil, de lo que sea, en función del tiempo. Si nosotros calculamos, ¿sí?, la derivada de la función posición con respecto al tiempo, es decir, s' de t, lo que obtenemos es la velocidad. La variación de la función posición con respecto al tiempo tiene un nombre, se llama velocidad. Esto los físicos lo escriben con notación de diferenciales y escriben el diferencial de S sobre el diferencial de T, que ellos en realidad usan diferencial de X sobre el diferencial de T, porque a la función posición la llaman X de T, y eso da la velocidad. Sería la notación de velocidad usando diferenciales. Ahora, si yo tengo graficado la velocidad en función del tiempo, supónganse que tiene también una curva así, y calculo la variación de la velocidad con respecto al tiempo en forma instantánea, eso sería diferencial de b sobre el diferencial de t usando notación de diferenciales. Eso para los físicos se llama aceleración. O sea, utilizan muchísimo la notación de diferenciales. Esto es v' de t. En vez de escribir v' de t, usan la notación de diferenciales. Nosotros también la vamos a usar especialmente en la unidad que sigue. ¿Sí? Para retomar los ejemplos que vimos cuando vimos derivada, allá lejos y hace tiempo. ¿Se acuerdan que si yo dibujo el volumen de agua con respecto al tiempo, cómo se llamaba la variación del volumen de agua con respecto al tiempo? Nosotros lo llamábamos delta de B sobre delta de T, el paso al límite de eso cuando delta de T tiende a 0, eso se llama V' de T. Y esto tenía un nombre, caudal. Bueno, esto los físicos usan la notación de diferenciales. Y cuidado, no hay que confundirse, porque acá no es diferencial de velocidad con respecto al tiempo, es diferencial del volumen de agua con respecto al tiempo. Esto se llama caudal. C de T, el caudal que depende del tiempo. ¿Sí? Es una notación. Y esta notación también se traduce en muchas veces decir, en lugar de derivo una expresión, la voy a diferenciar esa expresión, que es aplicar esta formulita. Si yo quiero diferenciar esta expresión o calcular el diferencial de y, ¿qué es el diferencial de y? Es la derivada del logaritmo 1 sobre x por el diferencial de x.
Si quiero calcular el diferencial de y, en este caso es la derivada del seno, coseno de 3x más 1, por 3, porque estoy aplicando regla de la cadena, sería la derivada de todo esto por el diferencial de x. Si quiero calcular el diferencial de esta expresión, diferencial de y es la derivada de esto que vale 4 por el diferencial de x. Esto van a ver que lo vamos a usar mucho en el capítulo que viene ahora, que es el capítulo de primitivas. Hallar los diferenciales significa derivar la expresión y multiplicarla por el diferencial de x. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Si voy a física y tengo la función posición, s de t de un móvil, digo que es 3t al cubo más 5t cuadrado menos 4, y quiero calcular el diferencial de s, va a ser la derivada de esta expresión, 9t cuadrado más 10t, multiplicado por el diferencial de t. Si el diferencial de t lo paso al otro miembro dividiendo, esto para nosotros es S' de t. ¿Y qué es S' de t? La velocidad. Ahora, si tomo la velocidad, que es esta función, y calculo el diferencial de la velocidad, va a ser 18t más 10, todo eso multiplicado por el diferencial de t. Si paso el diferencial de t al otro miembro dividiendo, esto es v' de t. A estos los físicos lo llaman aceleración. A la variación de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Será aceleración instantánea, cuando el delta de t tiende a 0, será aceleración media cuando calculamos el cociente incremental sin el paso al límite. ¿Estamos? Fabián, ¿querés agregar algo? No, todo perfecto. ¿No? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, yo con esto doy por terminado diferenciales. ¿Ven por qué yo elegí L'Hopital en lugar de diferenciales? Me parece que L'Hopital es más mecánico. Diferenciales hay que pensar un poco más, cuesta entenderlo. Por eso yo elegí agarrar el camino del L'Hopital para la evaluación 2, dejar de lado diferenciales, no porque es mucho más importante diferenciales que L'Hopital, pero para poder avanzar con todo el contenido. Además tienen una herramienta más, además con L'Hopital tiene una herramienta más. Claro, porque si no había un montón de estudios de funciones que no podían calcular las asíntotas si no tenían L'Hopital, Y es una herramienta más para calcular límites indeterminados, más que nada porque a ellos les cuesta mucho la parte algebraica, ¿sí? Entonces, L'Hopital facilita determinados límites y hay límites que si no tenemos L'Hopital no los podemos hacer. Por eso yo hice el cambio, dejé de lado diferenciales. Cuando tome la evaluación 3, seguramente pediré la aproximación lineal de una función integral y ahí voy a estar evaluando diferenciales. O algún problemita de ecuaciones diferenciales donde se usan los diferenciales. ¿Estamos? No es que no los voy a evaluar, los voy a evaluar en la evaluación 3 en lugar de la 2. ¿Sí? Bueno, esto lo complementan
con la tarea 7 de la unidad 3. Tarea 7, unidad 3. Pero, repito una vez más, no entra en la evaluación de mañana. Ni lo que vamos a ver ahora, porque lo que vamos a empezar a ver ahora ya va a formar parte de la evaluación 3. ¿Sí? Este PowerPoint está armado, yo lo enganché con polinomio de Taylor, que no lo vamos a ver ahora. Yo no quiero modificar el PowerPoint, se los voy a subir. Cuando explique polinomio de Taylor van a ver que voy a retomar este PowerPoint, pero todavía no vamos a ver polinomio de Taylor, pero no lo voy a cambiar al PowerPoint. Después voy a retomar y engancho este tema cuando veamos polinomio de Taylor dentro de un tiempito. ¿Estamos? Este PowerPoint se lo subo, Fabián también les va a subir los ejercicios, como siempre, en la carpeta de la clase del día de hoy. Pero ahora vamos a pasar a la unidad 6. Y vamos a ver la introducción al concepto de primitivas. ¿Se ve el nuevo Power? Sí, profe. Bueno. Muy bien. A mí me gusta hablar más de primitivas que de integrales indefinidas. Pero como todo el tiempo en la práctica 6 dice calcular las siguientes integrales, ¿sí? Hablan a veces de integrales en lugar de primitivas. En realidad son integrales indefinidas, que no es lo mismo que integral a secas. La integral es otra cosa que la vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero, como muchas veces en lugar de hablar de primitivas, acá se habla de integrales, que les quede claro que primitiva es sinónimo de integrales indefinidas. ¿Estamos? Avanza. Sí. Yo acá voy a poner una serie de funciones que las voy a llamar con una F mayúscula. ¿Las ven? Sí, sí. Y quiero ver qué relación hay entre estas F mayúsculas y esta que llamé F minúscula. ¿La minúscula es la derivada de todas estas? Muy bien. La F chica es la derivada de todas esas F grandes, ¿sí? ¿Eso lo ven todos? Es decir, si derivo F1, derivo F2, derivo F3, derivo F4 y puedo seguir, todas estas derivadas me dan la F chica. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. ¿En qué difieren las F grandes? ¿Qué es lo que no puede faltar para que pase esto? El X al cubo. El X al cubo. Y la diferencia entre dos F grandes, ¿qué me da? Si yo hago F1 menos F2, ¿qué me va a dar la resta entre esas dos? Menos 5. Un La número. constante. Si hago F3 menos F4, ¿qué me va a dar?
Otro número. Otro número, ¿está? O sea, que puedo decir que la diferencia entre las f grandes es una constante. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. este es el concepto de primitiva. F grande es una primitiva de f chica si pasa qué cosa. ¿Cuál les parece que es la definición de primitiva? Lo tenemos escrito acá. Si todas las derivadas son iguales. ¿La derivada de quién? Y de todas las que tenés ahí. Yo acá tengo que completar esta definición y digo, f grande es una primitiva de f chica si se cumple qué cosa. Si la derivada Si de f' f de grande x es igual a f minúscula. Exactamente, si Sí. la derivada de la f grande me da la f chica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la definición de primitiva. ¿Y por qué digo una primitiva? ¿Cuántas primitivas tiene f chica? Todas estas son primitivas de f chica. ¿Y cuántas más podría encontrar? Infinitas. Infinitas. ¿Estamos de acuerdo? Infinitas, ¿sí? A estas infinitas primitivas las solemos llamar familia de curvas o familia de funciones. Esto es una familia que se diferencian en una constante, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de toda esta familia de curvas? Que la derivada en cualquier punto de cualquiera de estos integrantes de esta familia, ¿cuánto va a valer la derivada en cualquier punto de cualquiera de estos integrantes de esta familia? Igual. Igual a, no escuché. En todas vale lo mismo. ¿Y cuánto vale en este caso? 3x a la 2. 3x a la 2, ¿está? O sea, la derivada en cualquier punto de esta familia de funciones, tome cualquiera de ellas, la derivada en cualquier punto va a ser 3x al cuadrado. ¿Estamos? Y por eso se pone una primitiva, porque una función tiene infinitas primitivas. Ahora, esas primitivas van a diferir siempre en una constante, ¿sí? Necesitamos un símbolo para esa primitiva. Espérenme un segundo que no sé por qué me está sonando tanto el celular. Bueno, hay problemas con las aulas en el ingreso y me están bombardeando con el celular. Bueno, entonces, necesitamos un símbolo para definir primitiva, ¿sí? Y el símbolo aparece acá. Decimos, fíjense, acá adentro ponemos la f chica. Como verán aparece el diferencial de x. Y acá afuera aparece el x cubo más una constante, es la f grande genérica, digamos, ¿sí? Ustedes me dijeron que a la f grande no le podía faltar x cubo, pero después le puedo sumar cualquier número. ¿Por qué aparece el diferencial? Bueno, por lo que vimos hace un rato, por el tema de la notación de derivadas. ¿Se acuerdan que vimos hace un rato que la notación de derivadas es el diferencial de y dividido el diferencial de x?
Esto es lo que aparece acá adentro. Esto es la derivada de mis f grandes. ¿Estamos de acuerdo? En realidad, se pone el diferencial para tener bien claro también cuál es la variable que está interviniendo en esta simbología nueva. Este ganchito, que es como una S alargada, ¿sí? Es el símbolo de primitiva o de integral indefinida. Cuando en el próximo capítulo veamos integral definida, van a ver que es el mismo ganchito, pero acá arriba va a haber dos números, que va a ser otra cosa, ¿sí? El concepto de integral definida después se va a vincular con el de primitiva, pero nacen en forma separada e independiente. Este es el símbolo de primitiva. Y fíjense en que la primitiva es, en algunos libros incluso lo van a encontrar como el proceso de antiderivación. ¿Cómo hago para encontrar este x cubo? ¿Se acuerdan cuando nosotros derivábamos, qué hacíamos? Bajábamos el 3 multiplicando y le restábamos 1. Bueno, ahora vamos a tener que aprender algunas primitivas inmediatas pensando en el proceso al revés al de derivación. Ahora vamos a ver cómo calcular esto aplicando, por algún modo decir, lo que llamamos primitivas inmediatas, que salen de las reglas de derivación al revés. Pero veamos una cosita más antes de pasar a eso. Ahí lo tengo escrito en forma genérica. La que tengo acá adentro es la f chica y la que tengo acá afuera es la f grande, que no puede faltar x cubo en nuestro caso, más la constante. Es decir, f chica tiene infinitas primitivas. Estas son las infinitas primitivas. ¿Qué son las infinitas primitivas? Es toda la familia de curvas o familia de funciones cuya derivada en cualquier punto es lo que tengo acá adentro. ¿Se entiende eso o lo escribo? Familia de curvas cuya derivada en cada punto es f de x. Si elijo un integrante de esa familia, estoy eligiendo una primitiva de f chica. Si lo escribo así, escribo las primitivas genéricas de mi f chica. ¿Puedo avanzar? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien. ¿Todo bien hasta ahora? Bueno. Sí, sí. Acá es lo que les decía, que lo anoté en viroma ahí abajo. Familia de curvas cuya derivada en cada punto vale, o sea, esto sería toda la familia de curvas cuya derivada en cada punto vale esto. Y acá fíjense en que tengo GeoGebra. Voy al GeoGebra y les voy a mostrar
Nosotros teníamos 3x cuadrado en nuestra f chica. ¿Sí? Esta era mi f chica. Sí. Bueno, el comando que hace la primitiva se llama integral. Y miren lo que pasa. Me devuelve x cubo, ¿ven? Me devuelve una sola de esa familia de curvas, ¿sí? No podía faltar x cubo, pero x cubo no es la única primitiva de esta, sino que tiene infinitas primitivas, ¿sí? Fíjense en que yo acá lo que hice, a veces lo genera y a veces no, el GeoGebra. Puse f de x más c. El parámetro c, ven cómo va cambiando, es la constante que le voy sumando x cubo. Si yo activo esa función, es toda la familia de funciones. Si le voy sumando una constante, son desplazamientos verticales de x cubo, ¿sí? Cuya derivada en cualquier punto vale ¿cuánto? 3x cuadrado. Esto es lo que vimos recién en el ejemplo nuestro de recién. Esta es nuestra f chica, nuestra f grande con c igual 0 sería x cubo, pero c no tiene por qué valer 0, es cualquier constante. Perdón, acá. Y ahí ven toda la familia de curvas o de funciones, en este caso, cuya derivada en cualquier punto, si me paro en este punto y determino su función derivada, va a ser 3x cuadrado. Si me paro en este punto y determino su función derivada, va a ser 3x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, después van a ver que voy a volver este PowerPoint para otros ejemplos, pero ahora me quedo con el ejemplo inicial, el de 3x cuadrado, que es nuestra f chica, y x cubo más c, que son todas nuestras familias de primitivas de nuestra f chica. ¿Sí? Bueno, vuelvo al PowerPoint. ¿Se entendió esto? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a demostrar la primer propiedad. En el libro yo voy a hacer una demostración que a lo mejor no es del todo correcta. Los apuntes de cátedra la tienen bien hecha la demostración, por decirlo de alguna manera, está más completa. Yo voy a hacer una demostración un poco más light, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tenemos que f y g son primitivas de f chica. Entonces dijimos que la diferencia entre ellas dos va a ser una constante. ¿Se entiende lo que está acá escrito? En vez de llamarla F1 y F2, le puse F y G mayúscula a las primitivas de mi f chica. La diferencia entre esas dos va a ser una constante. ¿Sí? Voy a hacer la demostración de esto. Recuerden que la demostración también la tienen en los apuntes de cátedra más correcta, por decirla de otra manera. Yo voy a hacer una demostración un poco más sencilla. Si f grande es una primitiva de f chica, ¿se cumple esto? Sí. Por hipótesis 1, lo que puse acá en rojo. Cambio el color. Si G
es una primitiva también de f, ¿qué pasa? G' de x, porque G también es una primitiva de f de x. La derivada de G' es f de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a restar miembro a miembro. Entonces acá me queda f' de x menos g' de x. ¿Y qué me queda del otro lado cuando resto? La constante. No, f de Cero. x menos f de x es 0. ¿Sí o no? Ah, no vi la derivada. ¿No queda 0? Ahora, ¿qué sabemos nosotros? La resta de dos derivadas, ¿yo lo puedo escribir así? ¿Como la derivada de la resta? Sí. ¿Sí? Las reglas de derivación. La derivada de una resta era la resta de las derivadas. Bueno, fui al revés. Tengo la resta de dos derivadas, la escribo como la derivada de la resta. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, pero nosotros vimos, allá lejos y hace tiempo, que si yo tengo la función constante y quiero calcular la derivada de la función constante usando definición, límite para delta de x tendiendo a 0 de delta de y sobre delta de x, ¿cómo sería esto? Límite para delta de x tendiendo a 0, delta de y sería la función en el punto incrementado menos la función en el punto sin incrementar, pero esto no sería k menos k, porque la función es constante. Si la función es constante, tanto en el x sub 0 como en el x sub 0 más delta de x, o x genérico, si ustedes quieren, que estamos calculando función derivada, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? K menos k sobre delta de x. K y K se cancelan. Esto vale 0, no tiende a 0. Vale 0 dividido algo que tiende a 0, eso es 0. Es la derivada de una constante, ¿sí? Por definición. Fíjense entonces que tenemos que la derivada de algo nos da 0. Entonces, ¿qué voy a decir? Que ese algo es constante. Bueno, esta es la parte que hace distinta en los apuntes de cátedra Williner, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Avanzo. Me quedaron las escrituras. Esperen. Que voy a duplicar la diapositiva para que no quede todo eso empastado. Si ustedes quieren borrar estas escrituras, hacen así. ¿Ven que se pone el asterisco? Lo señalo y todo eso lo elimino. Y así se borran las escrituras de los PowerPoint. Les dejé lo escrito y ahora viene la diapositiva sin escribir. Bueno, acá tenemos propiedades de las primitivas. Esto lo saqué del libro Apuntes de Cátedra. La primitiva de la suma o resta de dos funciones es la suma o la resta de la primitiva de ambas funciones por separado. O sea,
Dicho de otro modo, la primitiva se puede distribuir, si ustedes quieren, a sumas y restas. Y si tienen una constante multiplicando a una función, siempre que la constante multiplique a toda la función, puede salir fuera de la primitiva. ¿Sí? Estas son propiedades de las primitivas. ¿Estamos? Sí, profe. Y ahora vamos a ver algunas primitivas inmediatas. La primera en donde me voy a concentrar es en el segundo renglón. Fíjense en el segundo renglón. Si yo tengo la primitiva de x cubo, diferencial de x, la primitiva es al revés que la derivada. Fíjense en que para calcular la primitiva de x cubo, en lugar de restarle 1, le sumo 1 al exponente. Hago 3 más 1. Y ese número, en lugar de bajar multiplicando, baja dividiendo. Entonces, y por supuesto siempre hay que sumarle la constante, ¿no? ¿Esto que me va a dar? X a la cuarta sobre 4 más la constante. Como siempre, si yo a esto lo derivo, la derivada de lo de afuera me tiene que dar lo de adentro. ¿Cómo es la derivada? Es 4x al cubo sobre 4 y la derivada de una constante 0. ¿Ven que llego a lo que tengo adentro? ¿Dónde va a haber problemas para aplicar esta regla? Cuando el exponente vale menos 1. Si el exponente vale menos 1, yo puedo decir a la x le sumo 1, me queda la 0 y divido por 0. ¿Tiene sentido esto? No. No. Por eso, cuando el exponente es menos 1, sería la primitiva de 1 sobre x. ¿Y la derivada de qué daba 1 sobre x? Del logaritmo. Claro, pero ven que dice el logaritmo del módulo de x. ¿Por qué el logaritmo del módulo de x? ¿Ustedes se acuerdan que la derivada del logaritmo era 1 sobre x? No era toda esa... Esperen que me tocaron el timbre, no sé quién es. Bánquenme un segundo. ¿Vos esperás a alguien? Sí. Sí, ya voy. Santi. Un segundo, chicos, que llegó una tarjeta por correo, la voy a recibir. ¿Me bancan? Sigo Profe, yo. Ya ¿eh? vuelvo. Dale, profe. Bueno, si no sigo, Fabián, no sé si querés. No puedo compartir, chicos, pero podemos seguir viendo la tabla. ¿Me escuchan, no? ¿Se Sí, escucha, sí. profe? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. o sea, las dos únicas propiedades que hay para las integrales son las que vieron recién. La diapositiva anterior, la integral de la suma o resta es la suma o resta de las integrales, y la integral de una constante por una función, la constante sale afuera. En derivadas, ustedes tenían métodos para el producto y para la división. Acá no. O sea, tenían fórmulas para aplicar en el caso de productos o división de funciones. Acá no. Acá hay métodos de resolución. Entonces hay que ver en la tabla como tabla de integrales. Algunas son las que están acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hasta incluso pueden usar la misma tabla de derivadas. O sea, nadie lo usa porque se usa la tabla de integrales, pero si derivan la columna de la derecha, le da lo de la izquierda, le da el integrando, digamos, lo que está dentro. ¿Sí? Y en el caso de x a la n, la excepción es para menos 1. ¿Por qué? Porque no es válida para menos 1. ¿Por qué dice que a menos 1? Yo estoy señalando acá, pero no se muestra.
¿Por qué para -1 tengo que hacer la excepción? ¿Qué ocurre? Porque quedaría dividido 0. Claro, ¿sí? Entonces, como para -1 esta regla no funciona y -1 puede estar como exponente de la x, ¿qué ocurre si fuera x a la -1? Bueno, me queda 1 sobre x, y 1 sobre x es la derivada de quién. Siempre tenemos que recurrir justamente a la definición, ¿no? 1 sobre x es la derivada de quién. Del logaritmo. Del logaritmo. Está bien. Bueno. ¿Ya está, Roxana? Sí, ya vine. Bueno, ¿por qué se pone módulo de X? Esto está explicado bien en los apuntes de cátedra de Williner. Yo simplemente les digo que nosotros, como acá no sabemos el signo de X, y de hecho cuando calculamos la derivada del logaritmo no es toda esta homográfica, sino el pedacito positivo de esa homográfica. Entonces, la primitiva de 1 sobre X, me garantizo que la X tiene que ser positiva para que tenga sentido esta primitiva. Entonces se pone el módulo. Después igualmente vean bien la explicación en los apuntes de cátedra de por qué se pone el módulo de X. Y bueno, y después tenemos que acordarnos de las derivadas. La derivada del seno es el coseno. Bueno, la primitiva del coseno va a ser el seno. Y cuidado acá, la derivada del coseno era el menos seno. Bueno, la primitiva del seno va a ser el menos coseno. La derivada de la tangente era la secante cuadrado. Bueno, la primitiva de la secante cuadrado es la tangente. Hay que tener claras las reglas de derivación porque esto es como lo contrario. La más fácil es la de e a la x. La primitiva de e a la x es e a la x, siempre sumándole la constante, ¿no? Y recuerden que si teníamos que derivar, no sé si se acuerdan, 4 a la x, si yo tenía que derivar 4 a la x, era 4 a la x por el logaritmo natural de 4. Bueno, ahora la primitiva de a a la x va a ser a dividido el logaritmo natural de la base de esa potencia. Bueno, y después acá hay algunas que tenían que ver con las funciones inversas. La derivada del arco tangente era 1 sobre 1 más x cuadrado. Bueno, la primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado es el arco tangente. Esto es una tabla de primitivas, así como las derivadas las tenían prácticamente al comienzo uno se hace un poquito de lío, pero después algunas las termina memorizando. Bueno, acá con las primitivas va a pasar lo mismo. Al principio uno va a necesitar la tablita, pero después algunas van a quedar en la memoria y se tienen que calcular rápidamente a medida que avancemos con la práctica. Si yo ahora quiero hacer la primitiva con la cual empecé aplicando propiedades, lo primero que haría es sacar el 3 afuera, porque una constante puede salir fuera de la primitiva. Y la primitiva de x cuadrado es x cubo sobre 3 más la constante. Simplifico y ahí aparece la famosa f grande de la cual partimos. F grande más C, ¿no? Vamos a ver ejemplos de primitivas inmediatas. Primer ejemplo. Tengo una suma adentro de la primitiva. Dijimos que podíamos repartir la primitiva a la suma. Por supuesto que no solo reparto la primitiva, sino que reparto el diferencial. Para resolver esta, la constante la puedo sacar afuera.
Esta la hago paso por paso, que es la primera. Y acá también tengo una constante. ¿Cuál sería la constante que tengo en la segunda? Un Medio. medio. Un medio. Y raíz de x se puede escribir como potencia. ¿Cómo sería raíz de x como potencia? X a la 1/2. Bueno, ahora fíjense en que las dos son potencias de x. A 5 le sumo 1, a la 6 divido por 6. A un medio le sumo 1, un medio más 1 es 3 medios. Divido por 3 medios y a partir de ahora acostúmbrense en que dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Acá voy a simplificar, bueno, acá sumo la constante, acá simplifico, me queda x a la sexta sobre 2. Dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, por el recíproco. Vuelvo a simplificar y me queda x a la sexta sobre 2 más 1/3, y si quiero esto lo vuelvo a escribir como raíz, y allí tengo mi familia de curvas cuya derivada es lo que tengo ahí adentro. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Sí, sí. ¿Avanzo con otro? ¿Puedo distribuir como antes? ¿Cuál es la constante que tengo acá? Que puede salir fuera de la primitiva. Raíz de Raíz de 5. 5. De 5. ¿Y cuál es la constante que puede salir acá fuera de la primitiva? 1 sobre el Uno logaritmo 1 sobre de sobre el logaritmo dos. logaritmo de 2. La raíz cúbica la escribo como exponente, x a la 1/3. Y ahora la primitiva de a a la x es e a la x. Acá tendría que sumar una constante, se suma al final de todo la constante, ¿eh? No, cada primitiva que hago no sumo la constante, sumo una constante al final y listo. Más 1 sobre el logaritmo natural de 2, y acá 1/3 más 1 es 4/3. Dividir por 4/3 es lo mismo que multiplicar por el recíproco, por 3/4. Y bueno, esto pasado en limpio o juntando las constantes acá si ustedes quieren, pero las dejo indicadas así, y vuelvo a escribir la potencia como raíz, y allí tengo mi primitiva terminada. Después se agiliza, ya de acá algunos pasan directo a este paso, a medida que se vayan poniendo cancheros, ¿no? Es como cuando aprendimos a derivar, lo mismo. Cuando hagan 60, 70 integrales Más o menos, ¿sí? por minuto, Claro. Avanzo. Una más. ¿Puedo distribuir la primitiva a un cociente? ¿Está bien escribir esto? Pregunto. ¿Es lícito hacer eso?
Lo vimos No como... estaban las propiedades. No, esto es un disparate. ¿Está? Por las dudas lo dejo así. Bien, para que les quede claro que es cualquier cosa, ¿no? Acá me conviene trabajar dentro del integrando, ¿eh? A lo que está dentro de acá se lo suele llamar integrando, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que estaba abajo del radical que se lo llamaba radicando? Bueno, lo que está dentro del símbolo de integral se lo llama integrando, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esta? No sé si la tengo repetida en la diapositiva que sigue, a ver. No. Esperen que vamos a agregar una diapositiva más para hacer esta. Duplico. Me paro acá. Borro todo esto. Ahí está. Bueno, vamos a hacer esa primitiva, ¿sí? Me conviene acá, dentro de la primitiva, distribuir el x cubo. Fíjense, me quedaría 2x sobre x cubo menos raíz de x sobre x cubo más la secante cuadrado de x. Todo esto por el diferencial de x. Ahora acá, cociente de potencias de igual base. Resto los exponentes. 1 menos 3 me queda a la menos 2. O simplifico, si quieran, es lo mismo. Escribir 2 por x a la menos 2 es lo mismo que 2 sobre x cuadrado. Ahora distribuyo la primitiva y el diferencial. Acá lo mismo, esto es x a la 1 medio. Hago 1 medio menos 3. 1 medio menos 3 es menos 5 medios. Entonces me queda menos la primitiva de x a la menos 5 medios diferencial de x, cociente de potencias de igual base, más la primitiva de la secante cuadrado de x diferencial de x. Esto es lo mismo que tener 2 por x a la menos 2. El 2 lo saco afuera. Y la primitiva de x a la menos 2 ya la resuelvo. A menos 2 le sumo 1, menos 2 más 1 es a la menos 1, dividido menos 1. Menos. Sumo 1 a menos 5 medios. Menos 5 medios más 1 es menos 3 medios. X a la menos 3 medios dividido menos 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Más la primitiva de la secante cuadrado, que es directo la tangente. Y al final la constante. Ahora acá vamos a hacer un poquito de álgebra para escribirlo eso. Me saco de encima el exponente negativo. Menos menos me queda más. Escribo la constante adelante. Esto es lo mismo que esto. Saco el negativo y lo pongo abajo. Más la tangente de x. Y ahí terminé la primitiva. ¿Estamos? ¿Puedo avanzar con otros ejemplos? Sí, profe. Bueno, los escucho a ustedes. ¿Qué hago? ¿Puedo distribuir la primitiva? Sí.
Sí. ¿Puedo sacar alguna constante ya afuera? ¿Hago 2 pasos en uno? Sí. También. Entonces, ¿qué me quedaría? 6 y ¿qué primitiva? ¿De quién? 1 1 sobre sobre X. 1 sobre X. Recuerden que distribuyen el diferencial, no se olviden. Menos, ¿puedo sacar el 3 afuera? 1 sobre X cuarta. Más. Bueno, y ahora la primitiva de 1 sobre X. La del logaritmo. Del módulo de X. Sí. Menos 3. Esto para calcular la primitiva lo tienen que pensar como X a la menos 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da la primitiva de eso? X a la menos 3 dividido menos 3. ¿Y la primitiva del seno? Menos coseno. Ahora limpiamos signos. Menos, menos, más. Se simplifican los 3. Y saco el exponente negativo mandándolo abajo. Y ahí tengo la primitiva más limpia. ¿Estamos? Roxana, Sí. recién Adriana le estaba diciendo el otro curso que en Teams se actualizó y parece que no se llama más tareas, se llama trabajo. Sí, se llama trabajos. Ah, Lo vi ayer cuando la programé. Sí. bueno. Pero Ojo, después porque cuando vos, sí, en vez de tareas se llama trabajos. yo no lo vi todavía, pero bueno, por Claro, las ayer dudas que me busquen. pasó. Pero cuando apretás en trabajos para programar, te dice Dice tareas. una tarea o un cuestionario. Bueno. Ahora no sé a ellos A cómo ellos les va a cómo les aparecer, aparece. si va a aparecer como tarea o como trabajo. Está Sí, bien. lo iba a decir eso, sí, sí. En el ingreso me están bombardeando con el celular porque hay otro quilombo en el ingreso con la actualización de Teams. No sé qué están escribiendo en el grupo, no quise ni contestar. Pero bueno, después voy a leer porque también no sé qué problema aparece otro problema con la actualización de Teams. Parece que, porque en el ingreso tienen, como los pibes del ingreso son despelotados, abren reuniones, no esperan a que el profesor abra la reunión. Entonces, Claro, si cualquiera que llama se abre la reunión. claro, entonces, ¿qué hicieron? Esa función se puede obstruir, digamos. Entonces, yo les enseñé cómo obstruir para que sea solo el profesor el que abra la reunión. Parece que en la actualización eso se salió. Entonces, hay unos despelotes en todas las cursadas del ingreso porque parece que esa función cambió. Bueno. Claro, porque generalmente el alumno entra a Teams y aprieta directamente la reunión, ni siquiera Sí, de hecho, hoy en el corte, Corominas abrió una reunión cuando Claro. se ve que se No, fue a del veces recreo. uno toca y claro, lo que pasa es que, Claro, claro, si están en distintas, si se puede abrir reuniones simultáneas y si estamos en distintas claro. reuniones se Entonces, te arma una imaginás lo pide el ingreso, que hay 700 reuniones abiertas, no saben en cuál meterse. Entonces, Bueno, le corté. Lo que pasa es que al cortarle esa función tampoco pueden, se le cortan otras funciones y parece compartir. que, claro, que al actualizarse Teams hay algo que cambió y eso es el celular que está sonando el mío a morir, pero bueno. Bueno, sí, y la tecnología tiene eso, te actualizan las cosas y tenés que bailar al ritmo de la actualización, es como GeoGebra, te actualizan las aplicaciones en los celulares, todo, y todo lo que armaste no sirve para nada porque te lo cambiaron. Bueno, ¿qué harían ahí? A ver, la última que hago.
¿qué harían para que queden sumas y restas sueltas? Distribuir la X. Antes de distribuir la X, Ah, no vi el cuadrado. Bueno, eso antes. ya me estaba asustando. Ojo, Y porque ahora las me decís, consecuencias distribuyo el cuadrado y me caigo desmayada acá. las consecuencias pueden ser graves, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Como siempre los vuelvo al manual de ingreso, pero evidentemente nadie me da Sí. pelota, ¿no? Está todo No, ahí en el manual de no. ingreso. En algunos casos habría que mandarlo a Salita Rosa. Sí. ¿Qué hago con ese cuadrado? Se puede aplicar trinomio. Cuadrado de un binomio, ¿sí? Que se llama el resultado trinomio cuadrado perfecto. Mientras que no se equivoquen, después llámenlo como quieran, pero mientras que lo hagan bien. Claro. El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, que me va a dar negativo, 2 por 4, 8, por 2, 16x, y el cuadrado del segundo, 16. Hicimos el cuadrado del binomio. Y ahora sí, distribuimos la x. Me queda 4x cubo menos 16x cuadrado más 16x. Ahora sí, como tengo sumas y restas sueltas, empiezo a distribuir y ya saco la constante afuera. Pongo 4, x cubo diferencial de x, menos 16, x cuadrado diferencial de x, más 16, x diferencial de x. Y ahora son todas fáciles. X cuarta sobre 4, x cubo sobre 3. Y acá, ¿cómo quedaría? X a la ¿cuánto? La 0. ¿Cómo a la 0? Ah, no, a la 2. Pensé al Hay que revés. sumar. Sabés Bueno, que es verdad, en el celular se ve muy chiquitito, ¿eh? Yo también, no, tenés que mirar muy bien. Recién estaba mirando para ver si se ve bien, hay que mirar muy bien en el celular para ver los exponentes. En el cuadrado original, por ahí, por eso. claro. Bueno, a ver, ya que estamos, piensen, si tuviesen esto es lo mismo que esto. Acá tengo un 1, ¿sí o no? X a la 0 no es 1. Sí. Y entonces, ¿cuánto daría la primitiva de esto? C. Constante. No, C no. X a la X ¿cuánto? más. X a la 1. X a la 1 sobre 1 más C, o sea, X más C. La primitiva del diferencial de X es X. La primitiva del diferencial de B es B. La primitiva del diferencial de Y es... ¿Está? Esto se les tiene que grabar y sale de esto que expliqué acá. ¿Estamos? La primitiva del diferencial a secas es la variable. ¿Estamos? Creo que tengo más ejemplos, pero no los voy a resolver ahora. Se los dejo. Hay más ejemplos para hacer. No los vamos a hacer ahora. Acá junté todos. Hay 2 ejemplos más. Estos 2 se los dejo para que los piensen ustedes. ¿Y qué van a tener que hacer? Bueno, mañana sale la tarea, ¿sí? A las 12 del mediodía van a tener publicada la tarea. Si alguien no la ve, me escribe, yo voy a estar atenta, voy a tener prendida la máquina, me escribe por chat privado. Yo, por supuesto, que le programé las tareas para los que siguen en la materia. Hay gente que ya dejó la materia y no le asigné ningún tema. Salvo que yo me haya equivocado,
y por ahí no le asigné tarea a alguien que no lo estoy viendo, que para mí dejó la asignatura y de repente aparece como un fantasma. Bueno, ahí voy a hablar con ese fantasma si me llega a escribir por chat privado. Hay algunos que ya me manifestaron que dejaron la materia, entonces no les programé la tarea 2. Así que van a tener la tarea, por supuesto que van a estar ocupados haciendo la tarea, ¿no? Que la tienen que entregar el jueves, antes del jueves a las 11 de la noche, pero nosotros tenemos que seguir dando clase. Yo el miércoles voy a seguir con primitivas. Entonces, lo que les voy a pedir para el miércoles, aparte de hacer la tarea, bueno, mínimamente que piensen estos dos. Es lo poco que les puedo pedir. Y que traten de mirar, aunque sea, si pueden, los videitos de la tarea 1 de la unidad 6, porque la clase que viene me voy a dedicar a algunos problemitas que tienen que ver con las primitivas. Entonces esos problemitas se suavizan un poco si ustedes ven la introducción, tarea 1, unidad 6. ¿Estamos? ¿Qué tiene? Parte de lo que di hoy, más se agregan algunos problemitas. Introduce el tema de primitivas la jefa de cátedra a partir de problemas. Todavía no hagan ejercicios de la guía. Solamente les dejo estos dos del PowerPoint, más mirar tarea 1 de la unidad 6. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, estos dos los voy a resolver la clase que viene. Espero que ustedes los resuelvan solitos para que después la clase que viene solo sea verificar un resultado y no copiarse lo que yo voy a hacer en clase. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Buenísimo, profe. Bueno, este PowerPoint va a pasar lo mismo. Este PowerPoint lo voy a usar, se los voy a subir hasta acá, pero van a ver que después lo voy a seguir usando en clases sucesivas porque tienen los métodos de integración que vamos a ir viendo la clase que viene. Así que este PowerPoint es recontra súper largo. Por ahora solamente estamos llegando hasta esta diapositiva, Estos dos son la diapositiva 10, son los dos que les quedan de resultado. Después hice como un recuento, puse todos juntos, los ejemplos que estuvimos haciendo, y después ya no miren más nada porque esto ya forma parte de lo que vamos a empezar a ver la clase que viene. Métodos para calcular primitivas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como siempre, voy a armar la carpeta de la clase, le subimos el PowerPoint, Fabián sube ejercicios de lo que estuvimos trabajando. Hoy van a ser 2 PowerPoint, el de diferencial y los ejercicios de diferenciales que hizo Fabián. Y bueno, y como siempre subo, eso lo hago la nochecita, los videos al canal de YouTube. Ya estoy deteniendo la grabación.